Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y el Señor tiene cosas que decirte. ¿Sabías que el Señor tiene cosas que decirte? El Señor quiere fortalecer tu corazón, quiere traer libertad a tu vida, quiere que tengas una vida. ¿Sí? Así que recuerda que por difícil que sea el tiempo, el Señor está contigo. Bienvenida, Yarida. Que te bendiga a ti y a tu familia. Bien. Las cosas que hemos visto hasta ahora, cuando me refiero a las cosas que hemos visto hasta ahora, son los dos mensajes en directo que hemos hecho. El domingo pasado hablábamos de que dependiendo de cómo nos encuentre la crisis, será la forma en cómo reaccionemos a ella. Si nos encuentra con Jesús en la casa, pero sin prestarle atención a sus palabras, como Marta, ¿se acuerdan? Cuando llegue la crisis, haremos culpable a Dios de lo que nos está pasando. Pero si la crisis nos encuentra con una buena relación con Dios, como Job, haremos y diremos lo que hizo Job. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, a pesar de que Job lo había perdido todo, Job creía que Dios tenía un propósito con eso. ¿Se imagina la clase de fe que tenía este hombre? Perderlo todo, incluso sus hijos. Y creer que Dios tiene un propósito bueno con eso. Esa clase de fe está al alcance tuyo, está al alcance mío, está al alcance de todos, esa clase de fe. Esa clase de fe es el resultado de una relación con Dios diaria, de leer la Biblia, de procurar entenderla y sobre todo obedecerla. Cuando tengo una relación así diaria con Dios y llega la crisis, voy a pensar y actuar como Job. Voy a creer que Dios tiene un propósito con lo que sea que me esté pasando, un propósito bueno para mí, independientemente de lo que está pasando, porque conozco a Dios, conozco lo poderoso que es y conozco que su amor es más grande que su poder. Dios es todopoderoso, pero puedes creer que su amor es aún más grande que su poder. Entonces, cuando estoy en las manos de alguien como Dios, que me ama y que lo puede todo, creo que Él tiene un propósito con todo lo que Él permite en mi vida, un propósito bueno. La diferencia entre culpar a Dios o bendecirlo, pase lo que pase, radica en un corazón que lo conoce íntimamente y otro que no le conoce. La diferencia entre: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiese pasado tal o cual cosa. O bendito sea Dios, algún propósito tiene Dios con esto que está permitiendo. La diferencia entre estas dos cosas está en qué tan íntimo de Dios seamos al momento en que llegue la crisis. De esto hablamos la semana pasada. Luego hicimos un devocional que está en mi canal, en el que compartimos que Jesús lloró la muerte de Lázaro, aun cuando Jesús sabía que lo iba a resucitar. Esto así porque el Señor desea que sepamos que los procesos dolorosos que Él permite y planea también lo hacen llorar a Él. Jesús ha llorado contigo cada vez que tú lo has hecho. Jesús ha visto las lágrimas que nadie más te ha visto llorar. Y Él ha llorado contigo en cada una de esas ocasiones, aun cuando su propósito es mayor al dolor, pues para que haya resurrección tiene que haber muerte. Lo mejor de todo esto es que la muerte solo ocurre una vez. Todas las resurrecciones
que Dios ha hecho en nuestras vidas nos han hecho más fuertes y han producido una vida mejor que aquella que teníamos antes de morir en tal o cual área. Recuerda esto, Dios llorará contigo las cosas que tengan que morir en tu vida, pero recuerda que por cada muerte Dios tiene planeada una resurrección. El propósito no es hacernos daño, sino darnos una nueva vida y una relación con Él. Lo mismo que nos prepara para la crisis es lo mismo que nos saca de la crisis. ¿A qué me refiero? Lucas 22, 39 al 46 dice: Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Hay dos enseñanzas fundamentales aquí. La primera es: levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Hay gente viéndome que tiene que levantarse y orar para que pueda soportar estas dificultades. Tienes que levantarte y orar y no permitir que la tristeza te acueste, te tire en la cama, te quite el deseo de vivir. Esto no se acaba todavía. Tú no estás acabada, tú no estás acabado. Levántate y ora para que puedas soportar estas y cualquier dificultad que venga. La oración no es un ejercicio psicológico. La oración es hablar con Dios, porque Él puede resolver lo que tú y yo no podemos resolver. Él puede con lo que tú y yo no podemos. Así que la primera enseñanza aquí que nos da Jesús es: levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. La segunda enseñanza es que Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Pero, ¿qué oró a Dios? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al Padre? Escuchemos, dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Ahí Jesús le está diciendo lo que Él desea, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quisiera que pasara. Jesús está orando de esta manera porque está a horas o minutos de que Judas lo entregue para morir en la cruz. Y Jesús fue muy sincero con el Padre. Le dijo: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Y ahora el Espíritu Santo pone en mi espíritu que tú también has estado orando a Dios, pidiéndole que te libres de ese sufrimiento. Por eso es que Jesús te entiende. Jesús te entiende como nadie más, porque tú y Él han pasado por las mismas. Y deberías orar. Esa angustia te está matando y se vuelve una carga pesada, porque a diferencia de Jesús, tú no has estado orando con sinceridad, diciéndole: Señor, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? O a lo mejor sí,
pero te falta algo. Y lo que nos falta a veces es lo que Jesús sigue diciendo en el versículo dice, Padre, ¿cómo deseo que me libre de ese sufrimiento, pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? El Señor Jesús nos enseña a orar en lo que todos conocemos como la oración del Padre Nuestro. Pero la Biblia dice aquí que Jesús estaba orando y Él no estaba repitiendo el Padre Nuestro. Jesús le estaba hablando a Dios en este momento acerca de su necesidad, acerca de lo que Él estaba sufriendo en ese momento. Y le estaba pidiendo que lo librara de eso, que eso era lo que Él quería. Pero inmediatamente Él le pidió al Padre lo que Él quería. Él puso lo que Él quería bajo la voluntad del Padre, diciéndole, pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Debemos aprender a orar así y a vivir así. ¿Cómo así? Pídele a Dios todo lo que tú quieras, lo que tú quieres que suceda. Pero no con obligatoriedad. No como si tú le estuvieras dando una orden a Dios o le estuviéramos dando una orden a Dios. Porque como dice la Biblia, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Acaso no les ha pasado a ustedes? Porque a mí me ha pasado muchas veces, que a veces entiendo que algo me conviene y hago todo lo posible por conseguirlo y después que lo consigo me hace daño. Pues bueno, lo mejor es confiar en Dios y que no suceda, aunque le pido lo que yo quiero, que no suceda lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, porque Él es omnisapiente, Él lo sabe todo. Entonces debemos aprender a orar así y a vivir así. ¿Por qué digo a vivir así? En los últimos tiempos se ha desatado una mala costumbre dentro del pueblo evangélico, donde la gente dice, yo declaro tal cosa, yo profetizo tal cosa. Declaran su voluntad. Pero Jesús no oraba así. Jesús oraba diciendo, Señor, esto es lo que yo quiero, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre será mejor que lo que nosotros queremos. Porque la voluntad de Dios no añade tristeza con ella. A ti te digo, levántate y ora, para que puedas soportar las dificultades que tendrás. Levántate y ora. No es tiempo de dormir, no es tiempo de permitir que la tristeza te tire en una cama sin deseo de hacer nada. No, es tiempo de orar, de hablar con Dios, de pedirle lo que deseamos, confiando en lo que Él decida hacer. Así nos enseñó a orar Jesús. Señor, esto es lo que yo quiero, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oraba pidiendo, repito, lo que Él quería, y al mismo tiempo aceptando lo que Dios decida. ¿Por qué? Porque Jesús confiaba que si el Padre le daba lo que Él estaba pidiendo, es porque era lo mejor para Él. Pero si el Padre le daba otra cosa, era porque esa otra cosa era lo mejor para Él, porque conocía al Padre. Cuando le tenemos miedo a la voluntad de Dios, cuando tenemos miedo de que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, es porque no conocemos a Dios. Porque cuando conocemos a Dios íntimamente, sabemos que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Porque como Jesús conoce al Padre Celestial, Él sabe que esa voluntad de Dios es la que enriquece, aunque involucre dolor por un tiempo. Solo quienes conocen al Padre como Jesús, como Job, como el apóstol Pablo, comprenden que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Y tengo que hacer esa precisión ahora. Todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Si soy una persona que ama a Dios, aún las cosas que me hagan llorar, como
la muerte de Lázaro para Marta y María. Todos lloraron hasta Jesús, pero fue para bien. Porque eso le dio la oportunidad a Dios de dejarnos un testimonio escrito de que Jesús es Dios. Porque si pudo resucitar a un muerto de 4 días, que ya es día, es porque Jesús es Dios. Pero Marta y María amaban a Jesús. Y la muerte de su hermano fue para bien porque ellas amaban a Dios. Y a todo aquel que ama a Dios, todo lo que le pasa es para bien. En 2 de Corintios 4, 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Atribulados pero no angustiados, dice el apóstol. La tribulación no es una decisión de nadie. Nadie decide, a partir de este momento estoy atribulado. No, nadie decide estar atribulado. Inclusive si la gente pudiera decidir o no estar atribulado, nadie decidiera estar atribulado. Por lo tanto, la tribulación no es decisión nuestra. Ahora, angustiarnos en la tribulación sí es una decisión. Tú y yo decidimos si angustiarnos o no durante la tribulación. Pero solo no podrán angustiarse en la tribulación aquellos que en lugar de dormir, oran. La única forma de que una persona puede evitar angustiarse en medio de la tribulación es orar. Levantarse y orar como lo hizo Jesús cuando estaba angustiado porque iba a ser entregado para morir en la cruz. Así que podrás estar atribulado o atribulada, pero no te permitas estar angustiado. Dice también el apóstol en apuros. Más de uno está en apuros. Sí, muchas veces. Ahora hay un apuro colectivo con este tema del coronavirus. Ahora hay un asunto que no tiene a todos apurados, pero dice el apóstol, en apuros, pero no desesperados. Igual, nadie decide estar apurado, pero tú puedes decidir si desesperarte o no. Probablemente los días que llevas en casa te tienen desesperado. Y cuando ves un mensaje, un video, un meme, lo que sea que dice quédate en casa, tú dices, pero ¿y hasta cuándo? No te desesperes. Pastor, dímelo a mí que tengo 30 días que no salgo. Así que, ¿qué hacer? ¿Pero qué hago para no desesperarme? ¿Qué hacer para no desesperarme cuando estoy en apuros? ¿Qué ustedes creen si le preguntamos a alguien que haya caminado con Jesús? Uno de los pocos que estuvo ahí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Uno de los pocos que vio a Jesús transfigurado en su forma divina. Al único de los discípulos que caminó sobre las aguas. Preguntémosle al apóstol Pedro. Pedro, ¿qué hacemos para no desesperarnos cuando estamos en apuros? En 1 de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Lo repito, echen toda su ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. Lo mismo que sirve para no angustiarse, es lo mismo que sirve para no desesperarse. Depositar en el Señor a través de la oración
tu ansiedad. Háblale por lo que estás pasando, háblale cómo te sientes. Desahógate con el Señor en tu habitación en secreto. Él promete escuchar a todos los que oran en secreto. Pasea toda tu ansiedad sobre Él, todos tus miedos. Dile a qué tú le tienes miedo, dile que te preocupa. Pídele que te ayude. Y dice el apóstol, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué busca Dios producir en nuestras vidas cuando permite que padezcamos por un poco de tiempo? El apóstol lo dice en el versículo 10, dice, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Dios está trabajando en tu vida, en tu familia y en la humanidad entera. Sobre todo en su iglesia. Dios está perfeccionando su iglesia, está afirmando su iglesia. Hay gente que no estaba muy firme antes de que llegara todo esto. Pero hay inclusive gente que estaba descarriada, gente que estaba como Marta. Con Jesús en la casa, pero sin prestarle a Jesús la atención necesaria a su palabra y la obediencia a su palabra. Y hay muchos hijos pródigos que han vuelto, gracias a Dios. Porque el Señor está afirmando a mucha gente. Y está fortaleciendo a mucha gente como lo está haciendo contigo ahora a través de esta transmisión y mientras me escuchas. Mientras tú me escuchas, el Señor va trabajando en tu mente y en tu corazón. El Señor te está fortaleciendo y te está estableciendo. Si Dios está permitiendo algún tipo de dolor en tu vida, pídele que te dé la fe suficiente para aceptar su voluntad, confiando en que Dios tiene un propósito bueno para tu vida en todo lo que permite. El mismo Dios dice, y cito, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Pensaste que tu futuro se había acabado? ¿Pensaste que hasta aquí llegaste? El Señor tiene planes de bien y no de mal para ti y para tu familia. El Señor tiene planeado un futuro para ti y una esperanza. Esos son los planes de Dios para ti. ¿Quieres tu futuro o el futuro de Dios? ¿Quieres tus planes o los planes de Dios para tu vida? Hay una sola cosa que marca la diferencia entre que en nuestras vidas se cumpla el futuro de Dios o el nuestro. Y es esta. El camino que elijamos determinará el futuro que tendremos. Me permito volver a decirlo. El camino que elijas va a determinar el futuro que tendrás. Si una persona eligiera tener sexo con todo el que le guste o toda la que le guste, ese camino determinará su futuro. Un futuro lleno de enfermedades de transmisión sexual, soledad, depresión y vacío existencial. Si una persona elige serle fiel a su esposo o a su esposa, comportándose como un hombre de verdad para los hombres o como una mujer virtuosa para las mujeres, si una persona elige ese camino, su futuro será el de una familia estable, llena de risas, altas y bajas, pero con fundamento, unidad y amor incondicional. Quienes eligen ser los amantes en lugar de los esposos y esposas son los que en tiempo como esto están solos, conformándose con un mensaje de WhatsApp. Y todo esto porque el camino que eligió
en el pasado está determinando su presente. Y el camino que elijas hoy va a determinar tu futuro. Dios quiere que tengas un futuro distinto, un futuro mejor que todo lo que has vivido hasta ahora. Nuestro presente es el resultado del camino que elegimos en el pasado y nuestro futuro depende de si seguimos ese camino o venimos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que nos lleva al Padre Celestial, el único lugar seguro, ahora y siempre. Dios quiere tu bien. Dios quiere nuestro bien. Y nosotros también queremos nuestro bien. ¿Cuál es el problema? Tú quieres estar bien. Yo quiero estar bien. Y Dios quiere que tú estés bien. Y yo quiero. Y Dios quiere también que yo esté bien. Pues estamos de acuerdo. Todos queremos estar bien. ¿Cuál es el problema? El problema no es que haya diferencia entre lo que tú quieres y yo quiero y Dios quiere. El problema es el camino para alcanzar ese bien que todos queremos. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Tanto Dios como nosotros queremos el bien para nuestras vidas. En eso no hay problema. En eso todos estamos de acuerdo. El problema que algunos tienen con Dios es que el camino para alcanzar ese bien, el camino de Dios para darnos sus planes de bien y no de mal, un futuro y una esperanza, deja fuera el pecado. Mientras que algunos quieren el bien de Dios sin dejar de pecar. Y así no funciona. No puedo tener el bien de Dios, los planes de Dios sin dejar de pecar. Es como el agua y aceite. No se combinan. Así no funcionan. Las malas personas y los engañadores irán de mal en peor, aunque canten canciones cristianas y publiquen de Cristo en sus redes sociales. Al elegir el camino de Dios, estamos eligiendo sus planes, que son de bien y no de mal. Estamos eligiendo un futuro y una esperanza. Pero no cualquier plan. Oiga lo que dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Así son de mejores sus planes que los nuestros. Y en otro lugar de la Biblia dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y vuelve a aparecer esta condición en la Biblia, la condición de amar a Dios. Esas cosas que nadie ha visto ni oído, son cosas únicas. Y Dios la tiene preparada para quienes le amen a Él. Tengo que elegir entre amar al mundo, amar mis deseos y amar a Dios. Porque no voy a poder tener las cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado si no amo a Dios. La condición es amar a Dios. Porque el amor a Dios me pone en el camino de ver cosas que nadie ha visto, de escuchar cosas que nadie ha escuchado. Pero no amar a Dios me saca de ese camino. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Cómo Dios se siente amado? Si ahorita le preguntamos a Pedro, ahora deberíamos preguntarle al mismo Jesús. Jesús, ¿qué tengo que hacer para que tú te sientas amado por mí? En Juan 14:23 Jesús lo dice. Jesús dice, si alguien me ama, también me obedece. Si alguien me ama, dice Jesús, también
me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Creo que está muy claro. ¿Hay otra forma de amar a Dios? Sí, hay otra forma, pero a Él no le gusta. En Mateo 15, 8 y 9, el mismo Jesús dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Esta otra forma de amar a Dios con la boca, de la boca para afuera, sin obedecer su palabra, no tiene sentido para Dios. Buscar a Dios cada día a través de la lectura de la Biblia y la oración producirá la fe que necesitamos para poder soportar las dificultades. Y ese es el resumen de la prédica. Buscar a Dios cada día a través de la lectura de la palabra y la oración producirá la fe que necesitas para poder soportar esta y cualquier dificultad en tu vida, en mi vida, tal y como nos los ha enseñado el Señor Jesucristo. Y obedecer su palabra en nuestro diario vivir nos pone en el camino de sus planes, de bien y no de mal, y nos hará recibir ese futuro y esa esperanza que el Señor tiene para nosotros. Dios les bendiga. Dios les guarde. Estoy más que seguro que el Señor ha hablado a tu vida en esta mañana. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Pongamos manos a la obra. Les amo. Que tengan un lindo día. Y recuérdense, es tiempo de levantarse y de orar para vencer esta y cualquier otra dificultad. Bendiciones. Hasta luego. Bye.